Presentarles lo que es el tema de modelación climática para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y los metropolitanos. Entonces, esta es una investigación privada que se hizo a través de la empresa Hidrotierra con la gobernación, donde nos solicitaron netamente que hagamos un estudio de lo que estaba pasando con las urbanizaciones y con el cambio climático. Y dentro de eso se tocó un punto que fue un tema crítico que querían saber cómo esto podría afectar a la recarga hídrica en la cuenca principal de Santa Cruz. Entonces, bajo encargo, nosotros y a través de la consultoría que teníamos con ellos, hemos elaborado el estudio y les voy a presentar ahora los resultados. ¿Ya? En esta oportunidad, netamente, está dividido en tres componentes, se podría decir. El ingeniero Diego Saucedo tenía que estar presente en la conferencia, entonces a su nombre me disculpo porque está con un tema delicado de su esposa que la están internando o está entrando en una intervención quirúrgica en el hospital hoy, justo hoy día y no va a poder estar, ¿no? Entonces, las disculpas de Diego también hacia el público y a los participantes en esta oportunidad. Entonces, como les decía, lo hemos separado en tres fases y esas tres fases se los voy a ir presentando paulatinamente cuando vayamos avanzando, ¿no? Las tres fases son relacionadas a los modelos que hemos utilizado y, bueno, cierta forma, trabajo de campo, información que hemos recolectado y todo, ¿no? Entonces, esta es la misma presentación que se ha hecho a la Gobernación de Santa Cruz, a la Secretaría de Medio Ambiente, ¿ya? Y al programa de cambio climático que tiene el gobierno departamental de Santa Cruz. Entonces, la información está disponible para que cualquiera pueda acceder a la misma. Es un compendio de varios documentos y un CD con todos los mapas, todos los modelos generados que la misma gobernación lo puede distribuir. ¿Sí? Entonces, como antecedentes, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de su unidad de cambio climático, nos encarga de realizar esta investigación de circulación climática. Y era generalmente debido a que en estos meses que estábamos realizando la consultoría, había un incremento muy acelerado de lo que era la mancha urbana en el departamento. ¿Ya? Entonces estaban dando muchas licencias para áreas urbanas donde estaban empezando a generar un crecimiento urbano muy acelerado en todo el departamento, en especial en los municipios de Colpa Bélgica y Porongo. Entonces, la gobernación en su preocupación nos hicieron primero la consulta de que si podíamos realizar el trabajo en tres municipios principales, que eran Porongo, Colpa Bélgica y Portechuelo, que eran los principales. Entonces, a través de eso, nosotros con ellos, al estar haciendo el trabajo, ya hemos decidido ya internamente de que el trabajo debería hacerse en diferentes municipios que están alrededor. Y eso es lo que les voy a mostrar, aparte de los antecedentes, ¿no? Entonces, aquí en estos tres municipios ha llamado mucho la atención el cambio progresivo del cambio de uso de suelos que había. Era muy acelerado, muy rápido. Y no se daba solamente en áreas, por decirles, en áreas donde se estaba incrementando la mancha agrícola o había un incremento de la deforestación en el área, ¿no? Entonces, más bien era en áreas de pastizales, en áreas donde ya estaba todo descubierto y se podía urbanizar. Entonces, Santa Cruz, a través de la gobernación en la Dirección de Calidad Ambiental, tiene un historial largo de que siempre están analizando y viendo los impactos que las urbanizaciones están causando a los recursos hídricos en especial. ¿Sí? Modificación de cauce, arrastre de sedimentos, acumulación, ¿sí? Inundaciones, un sinfín de problemas que traen eso. Entonces, en ese tema de vulnerabilidad hídrica que existe en el área, también se han hecho otros estudios donde han vetado un límite que ya no se puede urbanizar hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces, los objetivos que se plantearon son netamente determinar escenarios de cambio de uso de suelos que sean proyectados a 3 años, al 2030, al 2050 y al 2100, ya en los municipios metropolitanos y en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En total son 10. ¿Sí? Después, el segundo objetivo era generar una línea base de cambio del clima. ¿Sí? Queríamos saber qué estaba pasando
actualmente para poder ver las proyecciones a futuro y hacer las proyecciones de escurrimiento y de cambio de uso de suelos, ¿sí? Y con esos modelos de circulación climática, los de cambio de uso de suelos, que son parte de los componentes, se tenían que proyectar, ¿sí? A ver las proyecciones en diferentes escenarios, ¿ya? Que se planteaban en ese momento, que estaban saliendo por el crecimiento urbano, que estaban dando por el constante cambio de uso de suelos, ¿sí? Y la posible construcción de nuevos puentes que se estaban dando como vías de acceso hacia Porongo en el departamento, bueno, en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos son los 10 municipios en los cuales hemos hecho el trabajo de investigación. La mancha negra que se ve en el mapa, ¿sí? Es toda el área urbana del departamento de Santa Cruz. Lo que está en color anaranjado son los municipios que se han analizado y el marco rojo que se ve es todo el área que finalmente se ha analizado para ver la recarga hídrica. Entonces, en ese punto hemos visto los posibles impactos que podrían suceder a nivel de cuenca media, ya con ese cambio que se estaría generando alrededor de todo ese marco, eh, para tres cuencas principales, ¿no? Principalmente Santa Cruz está en la cuenca del Piraí, en la cuenca del Río Grande, donde tiene su mayor afectación, ¿no? Y en la cuenca del Piraí, en una sección donde justamente es el área de recarga, donde estaríamos viendo el área para el departamento, para la ciudad de Santa Cruz, bajo el tema de pozos o aguas subterráneas, y se han hecho varios estudios en eso. En el Parque Amboró, ¿sí? No sé si se puede poner un punterito acá. ¿Sí? El Parque Amboró, que se encuentra en esta sección de acá, ¿ya? Es un área de recarga y aparte el costado tiene también otra área de recarga que son los arenales, ¿no? Sí, entonces la metodología que hemos utilizado para hacer este tipo de estudio se ha partido, como les decía, en tres componentes. ¿Sí? La primera era determinar el cambio de uso de suelo que podría estar ocurriendo a futuro, ¿sí? A través de la mancha urbana. Entonces, nuestro modelo de entrada que hemos utilizado, hemos predicho, ¿sí? El posible cambio de suelo a futuro, considerando de que existen factores directos que inducen ese cambio. Entonces, hemos generado las capas primero que deberían entrar espacialmente, haciendo clasificaciones avanzadas a subpíxel de imágenes satelitales. Ya hemos identificado la cobertura boscosa, hemos identificado las manchas urbanas, así, a través de otros métodos de detección avanzado. Y después de eso hemos introducido capas que inducen al cambio. Entonces, entre esas capas que inducen al cambio, tenemos que ver la construcción de caminos, tenemos que ver también la proximidad a centros poblados, proximidad a ríos, las pendientes y todos esos factores que de alguna u otra forma van a inducir al cambio, tanto como la cobertura existente. Entonces, cuando les digo de que cómo se relacionan estas variables de cambio, es porque hay parámetros, por decirles, un agricultor para que desmonte un área alrededor de un área urbana o las urbanizaciones crezcan y tengan que desmontar, tiene que haber también cobertura boscosa. ¿Sí? Y el agricultor cuando desmonta y esa área que puede ser inducida a un cambio a un área urbana en el tiempo, ¿sí? Tiene que pensar de que va a extraer agua de un pozo o va a extraer del río una cantidad suficiente de agua para regar, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Los caminos inducen al cambio para áreas urbanas porque son vías de acceso, ¿sí? Para las personas que llegan tienen que ir a sus casas, tienen que ir al trabajo y a los otros servicios también, ¿no? Entonces, la proximidad de las áreas urbanas, igual de los centros poblados, es lo mismo, ¿no? Entonces, son los sitios donde las personas viven y generalmente son sitios donde hay los primeros servicios básicos, donde los agricultores van a comercializar, ¿sí? Entonces, todo eso está relacionado con el mancha urbana, porque es donde las personas viven y cómo estas personas van a ir a los mercados, van a ir a pagar sus servicios básicos, van a ir a los colegios, a las universidades, a sus fuentes de trabajo que tienen que tener una proximidad, ¿no? Y cómo llegar a ellos, ¿ya? Entonces, esas capas son importantes por el mismo hecho que van a inducir ese factor, ¿sí? Entonces, en este primer modelo,
nosotros no podemos introducir variables indirectas, que son las políticas públicas, las leyes, esas cosas, ¿no? Entonces, hay otro tipo de capa de información espacial que sí se puede utilizar. Por decir, un instrumento de aprobación en cambio de uso de suelos es el PLUS. Y el PLUS da autorizaciones, ¿sí? En ciertas áreas donde sí se puede urbanizar, ¿sí? Y esa capa es importante en el modelo. Entonces, una vez que se introduce esa información al modelo, entramos un análisis de redes neuronales donde le enseñamos al software a pensar como una persona, ¿sí? Y toma esos criterios. Entonces, este sitio, ¿sí? Del análisis de redes neuronales se convierte en el núcleo prácticamente de todo el modelaje en lo que es cambio de uso de suelos, ¿ya? Que va a inducir a un cambio de probabilidades de acuerdo al valor que tiene cada celda, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de dos situaciones que podrían pasar en el departamento. La primera fila es de que tengamos dos píxeles separados, ¿ya? Y que nos dé una probabilidad alrededor del píxel negro, ¿sí? Píxel negro es un área urbana, por si acaso, ¿no? Entonces, la probabilidad que induce al cambio son los píxeles rojos, y cuando los píxeles, esos rojos se unen unos entre sí, la probabilidad aumenta y hay mayor susceptibilidad que esa área cambie a un área urbana y vaya creciendo así sucesivamente, ¿no? Entonces, los píxeles que están aquí en color azul son restrictores que no se pueden tocar, eso no va a haber cambios, son cuerpos de agua, ríos, cosas así que no se pueda urbanizar nunca, o rocas, ¿ya? O en zonas de mucha pendiente también imposible, ¿ya? Y lo que está en verde son áreas de cobertura, ¿no? O sea, bosques, pastizales, zonas agrícolas, que son zonas netamente de transición. Y ahí pueden estar los pastizales acá. Entonces, cuando tenemos así los dos píxeles y el píxel del central que está en color rojo intenso cambia, entonces ya se convierte en un área urbana. Y otra vez empieza a existir una matriz que va a incrementar, va a chocar con otros píxeles y en la fila de abajo, ¿sí? Esos píxeles van a ser representados como una nueva mancha urbana. Entonces, cuando está tocando una cobertura de otro tipo de uso, ¿sí? Tiende a que ese píxel se induzca también al cambio y cambie una cobertura de pastizales o bosque que tiene una afectación en el área, cambia a un área urbana, ¿no? Entonces, va funcionando así de esa forma. Y así sucesivamente. Entonces, se va a generar una matriz más grande y va creciendo hasta que llegue un punto en que ya no va a crecer más de acuerdo a la probabilidad que tiene, ¿ya? Y ahí es donde va a parar, ¿ya? Y esto es lo que pasa al final. Tenemos esta última matriz de la derecha de abajo, ya el resultado final de lo que podría pasar, ¿no? Entonces, en eso, ahí teníamos los análisis y como teníamos que hacer la parte del cálculo hídrico, hemos analizado las estaciones meteorológicas que estaban disponibles y datos también provenientes de la NASA, ¿ya? Entonces, hemos visto de que toda la información meteorológica que nos brindado Cenami esté reflejada ahí con datos históricos de datos de precipitación, temperatura, para conocer cómo es lo que está pasando en el clima local. Y toda esta parte es el segundo componente, ¿no? Que corresponde a la línea base del clima que estaría sucediendo en este marco del departamento de Santa Cruz. Entonces, para saber el comportamiento del clima, hemos tenido que analizar la precipitación bajo un estándar de índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración, que es el SPIE, que netamente permite expresar las épocas de mayor sequía y las épocas de mayor humedad, ¿no? O sea, ya, y con eso ver cómo el gradiente térmico en un periodo del 2000, en 1950 al 2018 está afectando el área de las urbanizaciones o las ciudades en el departamento de esos 10 municipios y de que podamos tener un gradiente térmico y un gradiente que regule la temperatura alrededor. ¿Ya? Entonces, esas eran aproximaciones para entender cómo está pasando el clima, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está afectando el clima a la ciudad, a las ciudades, incluso a los pueblos? Ver cómo está variando en relación a diferentes marcos, ¿ya? Y hemos trazado, ¿sí? Índices de temperatura para entender primero el clima en la parte de la línea base. Entonces, para nosotros lo más importante es
justamente saber de que si tenemos áreas urbanas y si va a incrementar eso, las áreas urbanas están generando una temperatura mayor a de las otras coberturas naturales, ¿no? Entonces, esa temperatura, ¿en qué grado está afectando? Cómo está marcando el gradiente térmico alrededor de los municipios? O si es netamente puntual en el sitio, o si hay una relación más estrecha. Entonces, con los índices que sacamos y los modelajes que hicimos en relación a la temperatura, hemos llegado a una relación de que las áreas urbanas generalmente están sí, a temperaturas mucho más altas, estamos hablando casi el doble, de lo que estaría una cobertura natural, o sea, un sitio bajo bosque o bajo una cobertura, ¿sí? Entonces, las temperaturas variaban en ese momento, cuando hacíamos el análisis. Ahora yo creo a estas épocas, con el incendio que ha habido en la Chiquitanía, debe ser otro, ¿no? ¿Ya? Entonces, entendiendo eso como la línea base, hemos agarrado los modelos de circulación climática, ¿ya? Que son prácticamente modelos de PRECIS o BRAMS que existen en la red para que se puedan aplicar, y hemos modelado con esa información, ¿sí? La circulación del clima y con los escenarios RCP, ¿sí? Después existen en la web y existen en otros sitios también información disponible en Bolivia, ¿sí? De los escenarios más antiguos, que son los seres, ¿sí? Entonces, en los seres, nosotros queríamos hacer una comparación si realmente los escenarios antiguos seres podrían representar ese cambio climático que está existiendo alrededor, o netamente podríamos irnos con los nuevos escenarios y que eso representen lo que realmente podría estar pasando. Entonces, los escenarios seres netamente responden a, a diferentes familias, ¿sí? Donde cada una de las familias nos indica un escenario probable, ¿no? O sea, un escenario que sea más conservacionista, otro escenario que sea más economista, ya que le interese más la moneda del mercado, la bolsa, esas cosas, y otros dos escenarios que les interese conservar y mantener el medio ambiente, ¿no? Entonces, los seres son escenarios optimistas y pesimistas al final, ¿sí? En cambio, los escenarios RCP, que son los que se están manejando actualmente por las emisiones de gas de efecto invernadero que hay, ya que han sido reportados justamente en el quinto informe del IPCC, nos indican de que todos los escenarios del 2.6 al 8,5 son escenarios pesimistas, ¿sí? Todos son los peores. Entonces, hemos hecho la simulación con todo valía en este caso. Entonces, haciendo todo eso, ¿sí? Ya nosotros, al sacar los resultados, hemos visto de que en el primer modelo, ¿sí? Hasta el 2018 teníamos en las áreas urbanas un incremento mayor, ¿sí? Que se veía en la ciudad de Santa Cruz, en Guarnes y Porongo, ¿sí? Después de eso, cuando se hicieron las proyecciones al 2030 y 2050 y 2100, que son las proyecciones que nos interesan para analizar bajo los esquemas del IPCC, ¿sí? Las proyecciones incrementaban también en esos tres municipios principalmente, pero en el 2050 al 2100 también notábamos de que en Colpa, Bélgica y en Cotoca incrementaba en 2050 y 2100, ¿no? En este punto de acá, ¿sí? Y esto era debido a que Cotoca, como está próximo a la ciudad de Santa Cruz, ya se fusionaba con la ciudad de Santa Cruz, ¿sí? Entonces el incremento era mucho mayor y el área urbana se expandía más en esas áreas. Y Copa Bélgica se debía más que nada porque había hay una zona, ¿sí? Donde la parte baja, muy cerca a Montero, ¿sí? Donde el área urbana ha incrementado sustancialmente en el 2008, ¿sí? Por eso se ve ese salto. Fíjense, de 1.196 hectáreas en el 2010 al 2018, casi el doble, ¿no? 3.000 hectáreas, ¿ya? Entonces, aquí hay una gráfica donde explica más o menos la relación que existe. Ya se ha visto en los últimos años un incremento muy exponencial, especialmente en Porongo, y es como se ha visto que está pasando en las áreas urbanas, luego seguido de Santa Cruz y Guarnes, y los otros municipios han quedado más abajo, en especial el de Portechuelo, perdón, el de Buenavista, ya que tiene el incremento del área urbana muy bajo, ¿no? No ha sido mucho sustancialmente hasta la proyección que se ha hecho el 2100.
¿sí? Entonces, nosotros toda esta información, sí, hemos empezado a cruzar con las coberturas, ver qué áreas se están perdiendo más en los diferentes municipios. Y aquí he puesto 4 gráficas presentando Colpa Bélgica, Montero, Santa Cruz y Porón, que son los principales al final, ¿ya? Y ver la relación de que hay una mayor pérdida que podría estar sucediendo para un incremento urbano, ¿sí? En áreas boscosas, ¿sí? Y esa línea, y todo se debía a que la actividad antrópica justamente que está pasando de incremento, está incrementando mayormente en estos municipios, ¿sí? Y se está perdiendo. Entonces, por ejemplo, aquí en Colpa, Bélgica, se puede ver que la actividad antrópica está creciendo más, ¿sí? En áreas urbanas, y está viendo ese cambio generalmente que se da en bosques, ¿ya? Y el crecimiento urbano que está creciendo en esas superficies, ¿no? Entonces, se puede ver esa diferencia. Entonces, serían las 2 coberturas más rápidas que estarían cambiando. Con actividad antrópica lo hemos clasificado de esa forma para decir que son áreas agrícolas, ¿sí? Y que está mezclado con ganadería, con algunas zonas de pastizales también, ¿ya? Entonces, aquí lo que son las áreas urbanas en Montero igual están creciendo y más se da en áreas agrícolas, ¿no? Ahí se cambio en esos tipos de uso de suelos en ese sitio. Lo que está pasando en Porongo es en la cobertura boscosa, está viendo ese cambio, ¿ya? Y después en las áreas agrícolas, como les digo, ¿no? Y es crecimiento exponencial netamente de las áreas urbanas en estos sitios. Entonces, así de esa forma. Y lo que hemos hecho es incluso utilizar una hojita Excel, ¿sí? Para ver esa relación entre las diferentes coberturas. ¿Sí? Eso les puedo mostrar más despuesito en la ronda de preguntas y todo. Entonces, aquí para analizarlo más puntualmente, ¿sí? La actividad antrópica con la cobertura boscosa que está sufriendo el mayor impacto en los municipios de Copa Bélgica, Portachuelo y Porongo, ¿sí? Hasta el 2100 tiene una tendencia a incrementarse, ¿sí? Eso es lo que va a pasar en casi todos los municipios, solamente va a ser incremento, ¿ya? Y eso se debe al desarrollo económico, al desarrollo de la región, que es un área agrícola, ganadera y hay diferentes cosas que están haciendo que estas áreas cambien sustancialmente. Y en estas mismas áreas, las nuevas áreas urbanas para la población también va a incrementar, ¿sí? Entonces eso se va a dar en el tiempo y eso es lo que se está viendo actualmente, ¿no? Entonces aquí hemos hecho una relación ya más con más municipios y sigue siendo el incremento mayor, ¿ya? Y se da mayormente en áreas agrícolas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que puede estar pasando actualmente, ya con la aprobación de las nuevas licencias para las nuevas urbanizaciones y pues bueno, tener un incremento de población aún mayor, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son los resultados de eso. Para el 2030, la mancha negra que se ve aquí es el incremento del área urbana. 2050 lo mismo y 2100 lo mismo, ¿no? Entonces crece bastante. Entonces, nosotros en este punto hemos tratado de ver también cómo validar la información. Y al estar validando, estar haciendo el trabajo de validación, nos hemos topado con una información importante que habían estado los del municipio proyectando a futuro, ¿sí? Las áreas donde podrían estar el nuevo crecimiento urbano actualmente. Lo curioso es de que con nuestras proyecciones y las proyecciones del municipio, ¿sí? Que lo han hecho a mano alzada, hemos concordado en casi lo mismo, ¿sí? Con algunas diferencias más específicas y demás, ¿no? Entonces, ellos incorporaban los nuevos puentes que se estaban construyendo, o se tenía esa tendencia en ese momento, ¿sí? Les voy a marcar con el puntero. Si se fijan aquí, los puntitos rojos que se tienen, ya son los sitios donde se estaban proyectando, donde iban a estar los puentes. Y en nuestro modelaje nosotros los hemos introducido como escenarios. O sea, para cada escenario se ha tomado una decisión de cómo tenía que introducir un puente a otro. Sí, entonces el resultado de eso es de que no importa el puente que construyan, el incremento urbano igual va a crecer. No va a haber una variación. La gente busca la forma de entrar, ¿sí? Y el acceso de un río a otro lado, a otro sitio a través de un puente, ¿sí? No va a limitar de que la mancha urbana crezca bastante, ¿no? Entonces,
Eso es un tema más social, y el puente es un medio de acceso que va a facilitar el transporte nada más, ¿no? Entonces, pero al final va a seguir habiendo el crecimiento. ¿Ya? Entonces, con esto, más el trabajo de campo, hemos llegado a una validación y hemos llegado a un nivel alto, ¿no? Donde todo el proceso de validación entre lo que es temperatura, precipitación, la circulación climática en general, el crecimiento urbano, ha llegado a un 80% de precisión, ¿no? Alrededor de esas cifras en cuanto, si bien recuerdo, es 83. ¿Ya? Entonces, los resultados con lo que es el modelo de circulación climática, ¿sí? Hemos analizado a nivel regional, ¿sí? Las precipitaciones y temperaturas en Bolivia y en el resto de, bueno, de Bolivia, ¿no? A nivel regional, como les digo. Entonces, en las regiones donde más llueve son en el norte de Cochabamba, sur de Beni, norte de La Paz y casi en totalidad de Pando, ¿sí? Entonces, los incrementos en el 2000 al 2000, perdón, del 2000 al 2017, ¿sí? Como línea base se ha visto que estamos en los 3.288 milímetros como máximo y 1.121 milímetros como mínimo, ¿sí? Eso en el 2000. En el 2017, ¿sí? Donde teníamos los datos de Tsunami, se ve un incremento, un decremento, ¿sí? En la precipitación máxima, que es de 3.257, y un incremento justamente en la precipitación mínima de 144. ¿Sí? Entonces, en el área del proyecto donde estábamos haciendo el trabajo, la precipitación máxima ha sido de 214 y la mínima de 45 milímetros, ¿no? Y que generalmente se daba entre los meses de enero a febrero, ¿sí? Es la época más o menos de lluvia, ¿no? Ya, entonces, se ve de que de igual manera llueve, pero en menor medida en el este de Santa Cruz y en las regiones de sur, de Tarija y de Sucre, ¿no? Entonces, ese punto es con los escenarios de la línea base. ¿Ya? Pero siempre dentro del marco. Entonces, el marco está llegando más o menos cerca a estos departamentos donde estamos teniendo la relación, ¿no? Las temperaturas igual. Sí, se ve una temperatura máxima al 2003, ¿ya? De 45, entre 25 y 45 grados y de 6 a 13 grados, igual como mínima, ¿no? Entonces, para la región del análisis se tiene una temperatura máxima entre 45 y entre 20 y 45 grados y una mínima entre 2 a 15 grados. ¿Sí? Entonces, cuando hemos empezado a bajar las temperaturas, a ver qué es lo que está pasando, los factores más específicos y claros en el análisis, ¿sí? Nos hemos dado cuenta de que los resultados nos indicaban de que existe una variación en 0.01 grado centígrado aproximadamente en temperatura en los 12 meses, en el año, ¿no? En ese periodo. Y el análisis sobre la región metropolitana es casi nulo en temperatura diurna. Las variaciones más importantes se han dado en el norte y el sur de la región, ¿sí? Donde se ven un promedio de variación de 0.1 a 1.12% en el norte, ¿sí? Del área, ¿no? Y de 0.1 a 0.76 al sur del área de estudio, donde generalmente se debe por las altas elevaciones en la altura topográfica, ¿ya? Y sobre la temperatura nocturna, una variación de menos 0.29% a 0.67%, ¿sí? Entonces, todo eso tiene una relación también. Entonces, al estar analizando las variables del SPEI, que es el índice estandarizado de precipitación y transpiración, igual hemos visto a escala regional, municipal y local que los análisis en a escala regional, los eventos de sequía extremos, se han llevado a cabo, ¿sí? En los años de 1950, del 2010 al 2012, del 2015 al 2017, ya, donde se han visto periodos marcados muy, muy fuertemente por lo que son las sequías. A escala municipal, los eventos de sequías extremos se han producido también entre los periodos de 1953 hasta el 54, luego en el 63 hasta ha sido otro evento, del 67 al 68 ha sido otro evento, del 70 al 73 igual, y del 2010 al 2018 más o menos ha habido eventos de sequía extrema también que se han predicho, ¿no? Entonces, cuando ya bajamos más a escala regional a nivel de los municipios metropolitanos,
sí se han registrado niveles de sequías extremos también en diferentes periodos. Y los más marcados han estado en 2010 al 2013, 2015 y 2018. Sí, entonces son esos periodos donde están habiendo y hemos empezado a notar los efectos del cambio climático. Sí, que las temperaturas han aumentado en algunos sitios y en otros sitios han disminuido, las precipitaciones han cambiado, entonces la región está sufriendo un cambio. Entonces, aquí hay un mapa que representa todo eso, ¿sí? En la época de la línea base, que es el 2000, como las precipitaciones se están viendo unos incrementos en los colores azules y disminuciones en, bueno, mayores precipitaciones en azul y menores precipitaciones en verde, ¿no? ¿Ya? Y este es el 2007 y se ve cómo ha cambiado alrededor y generalmente se presenta, ¿sí? Del norte del área de estudio, ¿no? Es conocido como el norte integrado de Santa Cruz, en esa área. En cuanto a la temperatura, también en el 2003, las mayores temperaturas se encontraban solamente en las áreas presentes del área agrícola y aquí al oeste también del parque, ¿no? Y después, cuando ya bueno, pasó el tiempo, el incremento del área agrícola aumentó, se nota ya de que todo el área agrícola en el norte integrado ya tiene temperaturas más altas de lo que habitualmente había. Sí, se ve un cambio, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos factores de cambio, ¿sí? Son también parte de la simulación que se realizó, temperatura, precipitación, para que los agricultores también puedan tener un mejor desarrollo de los cultivos o para que puedan vender sus alimentos a los mercados y eso es un factor que induce al cambio en las áreas urbanas y crecimiento habitualmente del área y todo lo hemos relacionado con los efectos del cambio climático, ¿sí? Para ver cómo estaría afectando todo esto en el área urbana, ¿sí? Y los municipios de Santa Cruz. Entonces, al tener la línea base, ¿sí? Los escenarios CERES y RCP, ¿sí? Cuando los analizamos en precipitación, vemos de que hay una precipitación promedio de 5, de 96 vamos a decir, milímetros bajo el escenario B1, ¿sí? Eh, bajo el escenario A2 tenemos una precipitación en el 2020 de 100, en el escenario A1B de 205 milímetros, ¿no? Lo que respecta del escenario RCP, ¿sí? No hemos hecho y no existe esta información todavía presente de 2020 y 2040 y 2060. Entonces, tenemos la información del 2030, 2050, 70 y el 80, ¿sí? Todas las simulaciones que se hacen después a futuro para representar un escenario, estamos hablando de una familia de escenarios que va a abarcar entre el 2020 y 2030, ¿sí? Estos dos periodos, ¿ya? Para decir de que es una familia de escenarios y que eso entra en el modelo. 2050 estamos hablando de 2040, 2060 y 2100 estaríamos hablando de 2080, 2090 más, ¿sí? Entonces, se ha abarcado con estos escenarios y ver cómo está variando la precipitación bajo los dos criterios, ¿no? Entonces, igual como les decía, CERES mantiene una precipitación promedio más alta que RCP, ¿no? RCP tiene precipitaciones más bajas que son escenarios más pesimistas. Entonces, ya cuando lo graficamos, vemos de que la precipitación en los escenarios CERES, ¿sí? No hay mucha variación en cuanto a su comportamiento, ¿sí? En el tiempo igual. Pero RCP sí tiene una variación, sí, muy leve en algunos casos, en otros sí es marcado en el 2070 es especial y en el 2080 y ahí se nota que va a haber un decremento también de las aguas, ¿no? Hay una ligera tendencia a disminuir. En cambio, con los seres, la tendencia tiende a mantenerse en los datos de precipitación, ¿ya? Entonces, con los de temperatura hicimos lo mismo, ¿sí? Hemos visto la temperatura mínima, máxima y la media en todos los escenarios, que son las variables más importantes para analizar esto, y en eso tenemos tendencias, ¿sí? Que están representando un incremento, ¿no? O sea, de que la temperatura va a aumentar. Si comparamos el lado izquierdo, que son escenarios seres, son los antiguos, la tendencia siempre es para arriba, ¿no? Hay una tendencia que quiere decir que la temperatura va a aumentar, de que va a haber cambios sustanciales, ¿ya?
Y en cambio, en RCP, que son los escenarios actuales, tiene la misma tendencia, ¿sí? Entonces, como les he dicho anteriormente, una variación que hay, ¿sí? En cada uno de los escenarios que estaría generando, que es muy ligera. Estamos hablando de 0.01 grado o porcentaje que podría estar incrementando en todo el área, ¿no? Ahora, con el incidente que ha pasado de la Chiquitanía y los incendios que han habido alrededor de toda Sudamérica, especialmente aquí en Brasil, Uruguay, sí, todos los escenarios a nivel mundial han cambiado actualmente, todos. ¿Sí? Estos escenarios hay que volverlos a hacer correr, hay que volver a sacar nueva información, ¿ya? Y volver a correr los modelos, ¿no? Entonces, en esto nosotros ya queríamos saber bajo los escenarios CERES, qué es lo que podría estar pasando, y bajo los escenarios RCP, qué podría estar pasando. Entonces, en el foco del estudio nos hemos basado más que nada con los escenarios RCP, porque ya teníamos una comparación de que los escenarios antiguos mantienen una línea, ¿sí? Que parece más una tendencia conservacionista o una tendencia, si las políticas actuales siguen como están ahora, vamos a seguir en el mismo camino y no va a haber mucha variación. En cambio, para tomar decisiones, ¿sí? Decidimos bajo conversaciones con la gobernación de que debería ser una de las peores tendencias, ¿sí? Y ver los escenarios, cómo podría estar pasando para que ellos puedan justamente mitigar los efectos de cambio climático, mitigar los efectos del crecimiento urbano y sobre todo la recarga hídrica, ¿ya? Entonces, en el 2030, ¿sí? Se ha proyectado un crecimiento en el área metropolitana de 125.000 hectáreas, ¿sí? Para el 2030. Las precipitaciones en Ceres, que podrían alcanzar de 98 en el peor escenario, que es 2.6, el escenario de 4,5, estamos hablando de 101 milímetros, en el 6 estamos hablando de 99 milímetros, en el 8,5 de 99.7 milímetros, ¿sí? Y las temperaturas que van a estar oscilando entre mínimas y máximas, ¿no? Entre máximas tenemos de 31 grados a 31,7, que son 7 grados de diferencia. Perdón, no 7, 0,7 grados de diferencia. Y la mínima de la misma forma, de 19,7 grados a 20,7 grados, ¿no? Entonces, una diferencia chiquita para nosotros, pero en medio ambiente es muy grande, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y los resultados de las probabilidades demuestran también de que va a haber un incremento, ¿no? Un aumento en la temperatura de 0,7, de 2 grados en estos escenarios, de 0,8 y de 4 grados en los peores. Ahora, la tendencia que en muchas partes de Bolivia que actualmente están hablando, parece que estamos siguiendo una tendencia del 4,5, ¿sí? Del escenario RCP 4,5, ¿ya? Entonces, hay que variar. Ahora, bajo mi criterio, no lo veo correcto que nos basemos solamente en una o dos tendencias, sino hay que basarnos en todos los escenarios posibles y el análisis es en todos, ¿no? No se sabe en qué momento puede cambiar, ¿sí? Entonces, esto es lo que podría pasar en el 2000 al 2030, ¿no? Con el cambio de sus suelos y demás. Entonces, en ese periodo, todas las áreas van a estar cambiando, ¿no? De áreas boscosas, áreas agrícolas y viceversa, ¿ya? En el 2050 se tiene lo mismo, se han proyectado 208.000 hectáreas, pongámosle, redondeando el número, ¿sí? Que se van a deforestar, que van a cambiar procedentes de áreas boscosas, de áreas naturales sin cobertura, que son sabanas, pastizales, cosas así, ¿no? ¿Ya? Y las precipitaciones igual, ¿no? Tenemos precipitaciones de 92 milímetros en el 4,5 a 96 y 97 milímetros que podrían estar variando de acuerdo a los diferentes escenarios que están manejando. Las temperaturas lo mismo y hay una variación casi idéntica en los anteriores con la temperatura, ¿no? Entonces, no hay mucha variación en esos puntos y las áreas estarían incrementándose más en temperatura y los efectos el gradiente térmico que existe en Santa Cruz y en esas regiones metropolitanas netamente van a estar aumentando actualmente, ¿no? Y bueno, antes de que pase el suceso de la quema de la Chiquitanía, ¿sí? Y ya se estaban viendo todos estos efectos, absolutamente todos. Entonces, en el 2100 igual se ha hecho una proyección de la mancha urbana que va a estar, podría estar creciendo en 3.200, perdón, 3.022,
322.473 hectáreas para el 2100, que van a ser procedentes de áreas urbanas, áreas naturales, sin cobertura y sabanas, ¿no? Entonces se ve todo ese efecto que está ocurriendo en cuanto a población y cultura, que es casi lo mismo que está pasando en todos los otros escenarios. Entonces, las variaciones no son muchas, se mantienen prácticamente en el mismo, en el mismo área que estaríamos analizando, ¿sí? Con ligeros cambios tanto en precipitación y en temperatura, pero no muy marcadas, y más representadas en los escenarios 4,5 y 8,5 cuando hablamos de temperatura, que estamos viendo un incremento de 2,2 grados a 2,4 y en precipitación de la misma forma, ¿sí? Entonces, eso eran los dos componentes principales. Y en esto queríamos saber cuánto de agua podría estar escurriendo, ¿sí? Y cómo estos efectos podrían cambiar. Entonces, bajo las cuencas, tres cuencas principales, cuatro cuencas, perdón, que hemos analizado, tenemos el Ichilo, el Piraí, Río Grande y el Yapacaní, ya hemos hecho estimaciones de lo que podría estar escurriendo, ¿sí? Hasta el 2100, ¿sí? Entonces, en esta parte, nosotros hemos generado los modelos de cambio de uso de suelos, teníamos los modelos de circulación climática y estas variables las hemos introducido en un modelo hidrológico ya que nos ha dado a tres escenarios, ¿sí? Distintos los posibles escurrimientos en diferentes cuencas, ¿no? Entonces, lo que se ha observado, perdón, es de que en la cuenca del río Piraí, en el 2030, va a haber un incremento, ¿sí? En la cuenca del río Grande también va a haber un incremento, ¿ya? Y en Yapacaní, ¿sí? Especialmente en la cuenca del río Grande se nota una diferencia muy sustancial, ¿ya? Y en la cuenca de Yapacaní es sustancial, pero no tanto como la del río Grande ni como la de Piraí. Después del 2030 al 2050 y 100 ya se nota una disminución, ¿no? A partir justamente de los escenarios que estamos viendo, que son el RCP 4,5, estaríamos viendo una disminución en la cuenca del río Piraí. Sí, después, posteriormente a eso, estaríamos viendo de que en la cuenca del río Grande va a haber una disminución también, ¿sí? Una disminución que va a marcar una diferencia en la cuenca del Río Grande y bajo el escenario 4,5, ¿no? Entonces, es muy probable de que si estos escenarios sucedan a tiempo, en el futuro, en el tiempo, ya como no. Entonces, a mi criterio, tenemos que volver a analizar todo por los sucesos que han pasado últimamente, ¿no? Incluso es de esta pandemia que ha habido, todo esto cambia también, ¿no? Entonces, los modelos ya hay que reajustarlos y hay que ver. Pero para que puedan ver y tener una tendencia de que las áreas urbanas, como tienen una superficie mayor en el tiempo, la afectación no es tanto a nivel de cuenca, sino más local, ¿sí? Entonces, hemos visto bajo los escenarios RCP, ¿sí? De que los escurrimientos generalmente mayores se van a dar en la cuenca del Río Grande y en la cuenca de Piraí, ¿no? Que ahí van a notarse los cambios. Ya tanto en el 2030, 50 y 2100, ¿sí? Entonces, se ve bajo eso, ¿no? Cada uno de los escenarios, cada uno de los caudales estimados o escurrimientos están bajo los cuatro escenarios distintos del RCP, ¿sí? 2,6 al 8,5. Entonces, como conclusiones hemos llegado que en los escenarios actuales que está sucediendo, se evidencia una alteración de las temperaturas superficiales en la mayoría de las áreas metropolitanas. ¿Ok? Los escenarios de las proyecciones de cambio climático muestran un panorama preocupante, ya que las tendencias de incremento en la temperatura mínima y máxima en el área urbana podrían generar niveles térmicos aún no alcanzados, ¿sí? Y eso se está viendo actualmente, ¿ya? Está cambiando mucho eso porque no hay una mancha boscosa muy sustancial en todo el departamento, eh, bueno, en la ciudad, en las metrópolis, pero sí afuera. Entonces, lo que sucede afuera es como que un amortiguador para dentro de la ciudad, pero los que viven dentro de la ciudad, pues estamos viviendo esa afectación y netamente es un calor insoportable, ¿no? En Santa Cruz. Sí, los cambios de las precipitaciones en el futuro podrían generar mayores problemas de sequía e inundaciones también, ¿sí?
Las sequías han sido más recurrentes y prolongadas en los últimos años, ¿sí? Se ve eso en las previsiones del clima, ¿ya? Los eventos de sequía podrían provocar problemas socioambientales serios, considerando que estos municipios se localizan los mayores niveles demográficos en el departamento. Podría ser, o sea, otro tipo de problemas, ¿no? Se evidencia también alteraciones en el ciclo hidrológico en las cuencas como consecuencia de la variabilidad climática inducida por el cambio climático y los procesos de cambio de uso de suelo, ¿ya? Incremento del área urbana, si va incrementando, se va a hacer más, se va a volver un suelo impermeable, entonces los corrimientos van a ser mayores, ya en menores tiempos, ¿no? Y lo que se quiere es lo contrario. Y la identificación de estos escenarios de cambio, de cambios potenciales de las condiciones ambientales y la dinámica de las cuencas hídricas podrían servir para elaborar adecuados planes y estrategias de gestión de riesgos y mitigación de efectos de cambio climático en cuanto a la planificación urbana y actividades productivas. ¿Sí? Entonces, esa es la presentación de todo, prácticamente. ¿Ya? Y si tienen preguntas, alguna otra cosa, podemos responderlas. Gracias, ingeniero. Invitamos a todos los participantes a poder levantar la manito con el botón respectivo para poder habilitar el micrófono y así eh, hacemos las consultas directamente con nuestro expositor. Adelante, José Luis. Buenas tardes. Adelante con su pregunta. Buenas tardes, ingeniero. Quería preguntar acerca de qué índice de precisión tienen sus proyecciones en relación a crecimientos de manchas urbanas con las validaciones que hicieron y que han sido comparadas en proyectos específicos que hizo el municipio de Guarnes como ejemplo. Esto con el fin de elaborar temas de alerta temprana. Esa sería mi pregunta. Sí, hemos llegado a un nivel de precisión del... La cifra exacta no la tengo en la mente ahora en este momento, pero arriba del 80%. Si bien hemos llegado al 83% de precisión, pero hay un detalle, nosotros hemos validado, se lo voy a marcar acá. Mm, no sé si puede ver. Hemos marcado todo lo que es el marco rojo. No hemos hecho la validación solamente en el área metropolitana donde está viendo el incremento de la área urbana. Teníamos que validar el incremento del área urbana como estaba proyectado por el municipio, ¿ya? Y además ese cambio de uso de suelos que se daba en diferentes sitios de Santa Cruz, ¿no? ¿Ya? Y con eso hemos llegado hasta arriba, mayor del 80%. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por la eh, respuesta, muy gentil. ¿A usted? Gracias por la participación. A las otras personas que desearían que les podamos habilitar el audio, levanta la manito. Mientras tanto, ingeniero, vamos a dar lectura a las consultas que se están realizando vía chat. Claro. Sara indica referente a las limitantes de servicios básicos que puedan frenar el crecimiento urbano. Si nos podría ampliar un poco al respecto. Mayormente lo que se ve en el departamento de Santa Cruz con el tema de los servicios básicos en las áreas urbanas es de que los procesos de la licencia ambiental son largos en algunos casos, entonces eso por un lado frena el tema de que el crecimiento urbano vaya a crecer. Y una vez que es aprobado, entra una aprobación por el municipio para que puedan dar también los servicios básicos a nivel local. Entonces, los diseños que ellos los hacen generalmente a veces son para urbanizaciones cerradas, abiertas, que dependen de los diferentes diseños que uno implemente. Y el servicio básico depende más del municipio y no tanto de la gobernación de Santa Cruz, ¿no? Entonces, en el foco del análisis no se ha visto el tema de los servicios básicos porque no lo hemos visto como un tema limitante. Se da el servicio básico en un momento, pero
igual el área desmontada como, y pavimentada como área urbana a través de parcelas es mucho antes de que se arme una red de alcantarillado o alguna otro sistema de drenaje, ¿no? Gracias, ingeniero. Otra pregunta, Jessica Navi, consulta que referente a los modelos que se han utilizado, evidentemente ha manifestado que se ha contado con información del CENAMI. Pregunta si se ha utilizado otra información de datos climáticos, como por ejemplo el WorldClim, y ya que existe mucha variación entre estas dos informaciones. Sí, sí, hemos utilizado otros. Workrim no hemos utilizado porque es un dato am, poco consistente, se podría decir, con la información del CENAMI. Lo que hemos hecho es esto. Hemos utilizado toda la información de CENAMI que teníamos a disposición, le hemos hecho las correcciones que se deben de control de calidad, homogeneidad, todo lo habitual, ¿no? Relleno de información, estadísticas y demás. Pero en los sitios donde no había estación meteorológica nos hemos basado en modelos del sensor CHIRP, ¿sí? Entonces, te da la posibilidad de hacer correcciones a diario, ¿ya? Porque te reporta datos satelitalmente de día a día, ¿no? Entonces, esa información ha sido correlacionada con los datos que hemos extraído de las estaciones meteorológicas y a través de eso hemos hecho un ajuste. Y recién hemos utilizado esa información para representar lo que es el clima, ¿no? ¿Sí? Después, en las proyecciones a futuro, no hemos tenido que utilizar ningún modelo de generación porque ya te provee esa información muchos de las plataformas, ¿no? Ya el modelo de circulación climática ya considera de que los datos de entrada ya son los buenos, teniendo la información histórica, y a futuro con esa información histórica es lo que hace la representación y la estimación del clima local, ¿no? Ingeniero, y respecto a la resolución del satélite que usted menciona. Ya 30 metros es. ¿Mm? Gracias, ingeniero. Habilitamos a Elmer, por favor. Adelante con su consulta, Elmer. Aló, Elmer. Adelante con su consulta. Bueno, al parecer no está escuchando la... Sara, nuevamente interviene. El crecimiento urbano estaría respondiendo a una disponibilidad del suelo y no involucra una planificación ni contempla porcentaje de áreas verdes necesarias para la calidad de vida. Servidumbres ecológicas a nivel local. En la simulación sí contempla lo que son las servidumbres ecológicas, porque lo que pasa es de que anteriormente en otros proyectos con el BID y demás se han hecho ya proyecciones de cambio de uso de suelos, más que nada con la dotación de las nuevas tierras, de nuevas áreas a tierras, tierras agrícolas a tierras ganaderas, que había una época que había ese boom, no sé si recuerdan, de que el gobierno quería dotar más tierras, tierras para que los ganaderos puedan producir más. Entonces era un tema de la ampliación de la frontera agrícola al final. Pero en este modelo se ha considerado esa lógica de que justamente la mancha urbana tiene que ser en áreas habilitadas, ¿sí? Para urbanizar. No se puede urbanizar en áreas de TPFPs, que son tierras de producción permanentes, que son tierras fiscales. En áreas de protección, como las servidumbres ecológicas, no se puede hacer ese trabajo. Ya en otras tierras dentro del Plus tampoco se puede hacer ese trabajo porque no está enmarcado bajo la norma. ¿Sí? Entonces, el modelo responde solamente en áreas que sí se permite, ¿sí? Entonces, esas limitantes o restrictores, como les digo, están enmarcados dentro del modelo como áreas con un cierto límite nomás de permisión, ¿no? Por decirles un ejemplo, aquí el área, el Amboró, ¿sí? Y estas otras reservas y áreas protegidas, sí, son áreas donde no se debería urbanizar ni deforestar de ningún tipo.
Ya, aquí arriba en el norte tenemos el área forestal de Chore. ¿Sí? Toda esa área, sí, sabemos de que es una reserva que no se podría deforestar, pero sin embargo la gente no obedece a veces a la norma, entonces entra. Y en el restrictor hacemos lo mismo. Por más de que esté la norma y sea prohibido, depende mucho de la persona que esté haciendo la actividad ilegal. Entonces, a ese tipo de capas en el modelo se le dice que tiene un nivel de permisión muy, muy leve, ¿sí? Podemos decir un 0.5% de que puede haber un cambio de uso de suelos en algún momento en el futuro, pero es muy raro, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cada capa tiene bajo el estudio criterios así políticos bajo la norma en algunos casos, ¿sí? Bajo el plus tiene valores de restricción y tiene valores que permiten al cambio. ¿Ya? Igual en las otras capas de las reservas forestales, las tierras de producción permanente y demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, se, se da, o sea, se puede hacer con lo que pregunta la compañera. Gracias, ingeniero. Alfredo consulta si existe alguna correlación entre el crecimiento urbano y el crecimiento de la población. No, no existe ninguna correlación. El crecimiento urbano está mucho más acelerado que el crecimiento de la población. No hay. ¿Sí? Y es más que nada, a mi punto de vista, un tema más de la empresa, ¿no? Que está urbanizando las áreas, de que quiere lucrar e incrementar su ganancia. Erika Irusta, si nos podría comentar un poquito el tema de las afectaciones debido a los drenajes pluviales en un futuro. Mm, bueno, el tema de los drenajes pluviales, como tal, pueden haber muchas áreas donde se estarían urbanizando que podrían estar incrementando las áreas de inundación generalmente y las afectaciones a nuevas urbanas. En algunos casos hemos visto de que antes de que hagamos cuando estábamos revisando la información de la gobernación y demás, de que en algunas áreas urbanas donde no había afectación de inundaciones y demás, por el crecimiento urbano, por poner una nueva urbanización, han desviado los cauces, han inundado a otra área aguas abajo, donde generalmente han entrado después en un pleito, ¿no? En un juicio. ¿Ya? Entonces, si se viene dando esto y podrían haber las afectaciones a futuro, podría haber, y justamente el modelo sirve de que puedan decidir cómo manejar, ver cómo está afectando el área del crecimiento urbano con los drenajes, ver de que los de la gobernación tengan un mejor control y planificación sobre las áreas como que ahora, ¿no? ¿Ya? Y Diego, que tenía que participar, él conoce mejor que yo ese tipo de cosas, entonces, por eso, yo, como les digo, hasta cierto punto con los temas de la gobernación más puedo llegar, no conozco muy bien algunas cosas, ya me he desarticulado hace tiempo con ellos. Gracias, ingeniero. Jaime Rojas consulta referente al trabajo que ha realizado, si se ha hecho las consultas respecto al análisis del manual del balance hídrico superficial de Bolivia, que es un documento de uso oficial y que contempla parámetros de calibración para el balance hídrico de distintas zonas de Bolivia. Sí, hemos hecho la consulta, pero la calibración para ese manual de Bolivia solamente funcionaría en la línea base. Con esto hemos hecho proyecciones a futuro, ¿no? Entonces, no están consideradas en el manual de Bolivia de que si en las nuevas áreas pueden cambiar a un área urbana, pueden cambiar a un área agrícola, o puede regenerarse. Si un bosque puede regenerar, entonces la calibración como que utilizando esos datos del manual no serviría de mucho. Ya, además de que los datos de precipitación, los datos de em, temperatura, evapotranspiración, de percolación, todo va a cambiar, absolutamente todo, una vez que se introduzca solamente una variable. ¿Ya? En el 2030 teníamos datos de precipitación, temperatura distintos, ya en 2050 distintos, 2100 distintos. Y además de eso había que sumarle la cobertura también que era distinto, no se mantenía constante en el tiempo, ¿ya?
Entonces, por eso, como les digo, eso solamente sirve para la calibración de la línea base, pero a futuro no. Eduardo Reyes nos consulta, bueno, consulta ingeniero referente a que podría explicar el crecimiento de la mancha urbana si incide en la frecuencia de los desastres naturales. Ya. Tengo aquí algo que tal vez ilustre un poco mejor. Sí, yo preparé esto y hace tiempo está en la misma presentación, ¿no? La línea roja marca las áreas antrópicas, todo lo que es el cambio urbano, y la línea amarilla, ¿sí? Involucra solamente los predios, lo que sí va a cambiar a área urbana, cualquier cobertura que va a cambiar a área urbana. Entonces, lo rojo es lo que le estaba diciendo, lo que es agricultura, áreas deforestadas netamente en sí, ¿no? Agricultura, pastizales, ¿qué más eran? Algunas otras capas más de información que no recuerdo en este momento bien, algunas cosas. Pero aquí es un mosaico. En esta línea estamos hablando de una agrupación, un mosaico de varias capas que a la resolución de 30 metros se mezclan, ¿no? Con el modelo. Y la línea, como les digo, es solamente urbano. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de riesgos naturales, el cambio que puede existir en esta línea roja que vemos aquí, que es la capa de todas las actividades antrópicas con el crecimiento urbano, sí va a inducir a que pueda cambiar el flujo en el agua. Por decir, incrementos, crecidas máximas en la cuenca que pueden incrementarse en áreas de inundación y así sucesivamente en diferentes zonas, ¿no? Entonces, la estabilidad de los taludes en los ríos van a cambiar, van a haber desbordes y eso podría inducir también. Eso es una variable. Después, la constante deforestación por estas capas va a inducir en la capa de cobertura boscosa, que son temas de protección al lado del río, ¿ya? Y las franjas de protección ya no van a soportar los caudales que tenemos. Entonces, si relacionamos, por decir, de Copa Bélgica, que es esta capa, con el de Porongo, ¿sí? Perdón, esta con Porongo, ¿sí? Se ve, se ve una diferencia, ¿no? Aquí, lo voy a hacer más grande. ¿Sí? Se ve una diferencia en que la cobertura boscosa, ¿sí? Es donde está viendo la mayor pérdida, ¿ya? A través de a través de estas capas de información que estaríamos viendo que el área urbana está incrementando, el área agrícola está incrementando, entonces los escurrimientos van a cambiar netamente si es que sigue ese impacto, y ahí vamos a tener riesgos de inundación, que es lo más propenso a que ocurra en Santa Cruz, ¿sí? Y eso. Gracias, ingeniero. Fernando Díaz indica si nos podría profundizar un poco más en lo que respecta a la información que se ha tomado para la provisión de temperaturas y precipitaciones. Ya. Ahora, netamente, no me acuerdo dónde está la lámina. Creo que era. Sí. En cuanto a precipitaciones, hemos utilizado la información de Tsunami y los datos de la NASA, del sensor, específicamente del sensor CHIRP, ¿sí? Y después en los datos de temperatura, ¿sí? También del Tsunami. Generalmente Tsunami ha sido. Y hemos hecho un ajuste, recuerdo incluso con los datos de temperatura que tenían que estar relacionados con la topografía más. Entonces, teníamos los mapas igual de eso. Esa información también estaba disponible en los datos de temperatura superficial de la Tierra, eh, ¿sí? En la plataforma de Google Earth Engine. Ellos generan una estadística, ¿sí? En relación a la temperatura con las imágenes satelitales que se puede obtener, ¿ya? De cómo es el comportamiento bueno, en secciones donde está cambiando la cobertura con el área urbana, ¿no? Entonces, aquí he puesto una sección que netamente es de A y B, ¿sí? Voy a poner puntero láser, aquí está.
Sí, esta sección que empieza en el Amboró y termina este otro lado, cruzando Santa Cruz y el río y lo que es Porongo, ¿no? Entonces, las relaciones netamente como se observa aquí abajo, ¿no? Un área natural del Amboró, tenemos coberturas, sí, con temperaturas más bajas. Cuando ya a medida vamos entrando en un área urbana, sí, las variaciones de temperatura incrementan y van subiendo más, ¿no? Entonces, en el río, sí, netamente es agua y la temperatura es mucho más baja y hasta que llegamos a otra área natural, estamos en B más o menos, ya que corresponde a temperaturas más bajas, ¿no? ¿Ya? Pero esa es la información que hemos utilizado, tanto de sensores remotos como las de las estaciones meteorológicas y datos de la NASA, ¿no? ¿Mm? Gracias, ingeniero. Pregunta Sara, que en ABC manifiesta las proyecciones de nuevas carreteras. ¿Estos se los ha ingresado como dato para el modelo? Lo que hemos hecho, hemos ingresado proyecciones de nuevos puentes, de las nuevas carreteras, no, porque no teníamos esa información. Lo que hemos ingresado específicamente, les muestro más aquí abajito. Aquí está. Muy levemente se nota en esta gráfica unas líneas rojas aquí en la figura del medio, ¿no? Entonces, en esta figura del medio está mostrando todas las proyecciones de todos los puentes que, que podrían ser construidos, ¿sí? En este plazo, ¿no? ¿Ya? Y de acuerdo a las proyecciones que el municipio y la gobernación tenía previsto, se tenía previsto de que se hagan en diferentes periodos. Por decirles, el puente que está entrando de Santa Cruz de la Sierra a Porongo, ya en Avenida San Martín, se tenía previsto que se construya un puente al lado, ¿sí? Después el puente, y ese puente se encuentra por aquí, ¿no? Después el otro puente que está por el Piraí, que da una conexión directa con Urubó Village, ¿sí? También ese se ha proyectado ya como los primeros dos puentes que podrían entrar bajo el escenario 2030. El 2050 se han escogido otros puentes también que estaban proyectados para esa fecha y en 2100 el resto, ¿no? Entonces, ha sido la única proyección que hemos introducido, ¿sí? Después, la capa de caminos es la oficial que se tiene del Departamento de Ordenamiento Territorial de la Gobernación y hemos hecho una comparación, esa capa con lo que produce eh, que se llama esta otra, una plataforma espacial, StreetMap, ¿sí? StreetMap es una plataforma donde eh, digitalizan los caminos con imágenes de alta resolución y generalmente lo hacen con Google, ¿no? Entonces, eso después pasa un proceso de verificación, un proceso de validación toda la información y recién lo publican y lo ponen a disposición de todas las personas. Y el nivel de detalle que se tiene con StreetMaps comparado con el de la gobernación o otras instancias es mucho más alto, es muy, muy preciso, ¿sí? Gracias, ingeniero. Otras consultas, si podría explicar los dos escenarios climáticos, qué parámetros se han utilizado, qué significa cada sigla. También consulta referente a qué modelo hidrológico se ha utilizado. Pregunta Hugo. Ya, el modelo hidrológico que hemos utilizado, netamente, hemos hecho una simulación en un SIC, en ILWIS hemos utilizado para hacer los escurrimientos de todo, ¿no? Ya, en ese modelo, o sea, como les decía, las variables que se han introducido en ese modelo completamente cambian todos los escenarios. Pues, tiene la facilidad de que nos dice qué información está entrando, cómo está entrando, ¿sí? Y podemos ahí tener con certeza de que la información que está entrando es de buena calidad o de mala calidad. Entonces, uno cuando ya ve esos datos, tiene el control completo de toda la simulación. En cambio, si utilizáramos un SWAT o otro modelo que son casi como una caja negra, que no sabemos qué es lo que está pasando, entonces ya te entra un poco de susceptibilidad de que si realmente estamos calculando bien. Entonces, nosotros introducimos las ecuaciones matemáticas, vemos de que las ecuaciones estén acorde, se hacen los ajustes si son necesarios de acuerdo a los ajustes, ya, y sale el modelo, el resultado. Ya, como les dije hace un rato, ¿no? Los datos hidrológicos netamente del
de Bolivia que se tiene en la página web del Viceministerio de Recursos Hídricos son solamente para la línea base y solamente los podemos tomar como datos referenciales cuando se hacen las proyecciones a futuro, ¿sí? Como un parámetro de que hemos utilizado el factor de cobertura vegetal de 0.2 para que represente el escurrimiento. Entonces, a futuro podemos tomar ese mismo factor, ¿sí? Cosa que va a representar en ese mismo tipo de cobertura ese escurrimiento, solamente que cuando ya cambie, ya va a ser distinto la variable, ¿no? Eso. Ahora, con el modelo de circulación climática, ¿sí? Nosotros hemos utilizado PRECIS, ¿sí? El PRECIS está disponible y una comparación, como les dije, hay varios productos de PRECIS y los productos están colgados en la página del IPCC, están colgados también en la página de Colombia, de CIAT de Colombia, y también hay un producto ¿sí? que se hizo en la Fundación Amigos de la Naturaleza hace muchos años, con proyecciones, ¿sí? Entonces hemos hecho una comparación y con esa información nos hemos quedado con el modelo PRECIS y hemos hecho las proyecciones, ¿no? Entonces el modelo de circulación climática netamente obedece, ¿sí? Bueno, un sinfín de parámetros de precipitación, radiación solar, temperatura, inclinación del sol, la época, la serie histórica, cobertura vegetal, tipo de suelo que se ingresa para que podamos ver la circulación del clima, cómo está afectando en la región. ¿Sí? Y eso, ¿no? Y el próximo paso que quedaba por realizarse en la gobernación es de que ahora hemos abarcado un área pequeña, que son estos 10 municipios, y lo nuevo iba a ser de que íbamos a abarcar todo el departamento, ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Y bueno, también un tema que nos ha... ¿Por qué no sale mi...? Sí, perdón. Bueno, como les decía, netamente es eso, ¿no? Entonces, hay otros modelos también que pueden utilizar si alguno de ustedes se anima. Aparte, sí se van a encontrar Brahms o el modelo japonés también. ¿Sí? Entonces, cualquiera. ¿Sí? Hay que ajustarnos nomás. Precis ya tiene su nueva versión también que es actualizado, ¿no? Software nuevo y todo. ¿Sí? El Brahms es un software brasilero y el modelo japonés es el TL256, si bien recuerdo, creo. ¿Sí? Ya, entonces varía. Cada modelo tiene sus parámetros también. Gracias, ingeniero. Jessica Navi pregunta, ¿qué factores se deben tomar en cuenta para que un escenario sea optimista o pesimista? Ya. Am, Ahí había aquí una opción para sacar una foto, mira. Nosotros con los escenarios del cambio climático hemos tomado estos factores, ¿no? Les voy a poner como ejemplo el escenario CERES, ¿ya? Que involucra netamente familias de escenarios, ¿sí? Aquí tenemos B1, tenemos A1T, B2, A1B, A2, A1F y demás, ¿ya? Y todos los escenarios están basados en concentraciones bueno, concentraciones de las emisiones de los gases de efecto invernadero que se emanen a la atmósfera, ¿no? Entonces, esos parámetros y cómo se calculan son una serie de variables de todo tipo, así como desde deforestación, quemas, inundaciones, y el smog que está emanando y todo demás. Y esos parámetros que están entrando, además, tienen una forma de calcularlo y los que están saliendo también igual se pueden calcular a través de cobertura boscosa, tipo de cobertura, y son muchos datos. Entonces, cuando se decide qué parámetros o cómo decidir qué modelo utilizar para seguir un escenario pesimista o un escenario optimista, ya están dados dentro del IPCC. El IPCC maneja metodologías que nos permite prácticamente decidir, ¿sí? Entonces, si uno parte en 4, se nos estaría armando lo voy a esquematizar. Se nos estaría armando algo así, donde tenemos el A1, ¿sí? Tenemos el A2, el B1 y el B2.
¿ya? Entonces, un escenario es optimista, ¿ya? Y el otro escenario es pesimista, ¿ya? Y cada escenario rige cómo se está marcando en la economía y cómo se estaría conservando, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno tiene que ver las guías, ¿ya? Y estas guías nos va a decir si nos vamos con A1 o nos vamos a A2. Ahora, en el tema de elegir cuál es conservacionista y pesimista, en las guías se está marcando justamente el A2 tiende a un escenario conservacionista y economista al mismo tiempo. Vamos a poner aquí, economista. Voy a borrar eso. Ya, así más o menos. Entonces, este escenario A2 es más conservacionista que economista, ¿sí? El A1 es más economista que conservacionista. Entonces va a ir marcando así. El B2 nos dice que es más economista que conservacionista. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces en las guías están marcados los escenarios. Pero cuando se hace estos modelos, no es bueno, no es recomendable analizar solamente uno o dos escenarios, sino todos, ¿sí? Absolutamente todos los escenarios. Entonces, una vez que se tienen los resultados de todos los escenarios, se entra en el proceso de comparación, ¿sí? Uno tiene que comparar los resultados que tenemos con los datos, ¿ya? De la línea base con los resultados que están saliendo proyectados a un periodo dado. Entonces, el que mejor se ajuste es la tendencia que podríamos estar siguiendo a futuro. Y actualmente lo que están hablando, ¿sí? Es de que estamos siguiendo estas tendencias, el 4,5, ¿sí? Y el 8,5. No sé si tengo todo este punterito. ¿Sí? Entonces, en los escenarios, estas tendencias son, eh, todas estas del RCP son pesimistas, todas. Del CERES se tiene un escenario conservacionista y un escenario pesimista. ¿Ya? Eso en cambio climático. Pero si es que una persona, cualquier persona quiera decidir que yo quiero irme a un escenario conservacionista con estos modelos de circulación climática pesimistas del RCP, tienen que pensar bajo qué criterios voy a volverlo conservacionista. Por si voy a respetar mis áreas forestales, voy a incrementar o voy a crear nuevas reservas, voy a crear nuevos parques, cosas así. Entonces, en el modelo, esas capas se convierten en información como restrictores y uno tiene que ir obedeciendo eso, ¿sí? Y todos los modelos van a respetar al restrictor, ¿sí? Y es la única forma. Sí, entonces por eso les doy un parámetro desde el punto de vista de cambio climático y desde un punto de vista técnico, ¿no? Gracias, ingeniero. Cristian, consulta referente al control de calidad y homogeneización de los datos de precipitación y temperatura. ¿A qué nivel temporal se lo hizo y qué consulta referente a las técnicas o métodos empleados? En los datos de calidad de los meteorológicos hemos hecho a nivel mensual. Sí, hemos utilizado los parámetros habituales, ¿no? El análisis de consistencia, homogeneidad y todo eso. Sí, entonces, si ha habido necesario alguna que otra estación desecharla, lo hemos desechado porque no tenía la representación completa. Aquí en esta presentación, los puntitos anaranjados representan todas las estaciones meteorológicas que se encuentran alrededor y dentro del área, ¿no? Del marco rojo. Sí, entonces, bajo eso. ¿Mm? Gracias, ingeniero. Bueno, los colegas que tuvieran alguna pregunta más para poder transmitirla. Ingeniero, una consulta Sí. referente a la actividad antrópica, que entiendo que es una de las variables que van a definir, si podríamos decir directamente, el crecimiento. eh, ¿Valdrá la pena tomar en cuenta para ese análisis, reformularlo? Entiendo que usted ya lo había manifestado, el tema de los incendios, que habría que volverlo a analizar. También los cambios económicos que podrían surgir a raíz de la actual coyuntura mundial.
Sí, sí, habría que reanalizar todo. Como les dije, el modelo, todo este estudio es hecho antes de que pasen los efectos del incendio de la Chiquitanía. Esa variable de la Chiquitanía que ha cambiado todo el modelo de circulación climática es sustancial prácticamente en este momento. Sí, entonces por eso habíamos planteado de que esta es la área piloto, netamente para estos 10 municipios, ¿ya? Y después teníamos que entrar a hacer nuevamente, pero para todo el departamento. Entonces, ahí, antes de hacer todo el departamento, pasó este tema del incendio, que es una emergencia, y cuando entramos a los mapas para ver a nivel sudamericano cómo ha pasado este tema, se ve que Paraguay, Brasil tiene fuertes incidencias en quemas que generalmente han cambiado todo el clima, ¿no? Y para la región de Santa Cruz, la Chiquitanía es sustancial. Ha incrementado incluso la temperatura actualmente. Sí, no podría decir a qué nivel exactamente, pero no hemos hecho análisis ya. Y con la parte política, no habría mucho efecto en algunos temas políticos en el modelo, siempre y cuando no exista un cambio, una aprobación muy directa en ciertos mecanismos, ¿no? Por decirles, aprobación de esos puentes que les estoy diciendo que todavía no se han construido y que salgan esos puentes ya inmediatamente, ¿sí? Entonces, el clima hay que volverlo a correr el modelo de circulación climática completamente, ¿sí? Um, bueno, eso, ¿no? Entonces, sí, habría que hacer correr todo nuevamente. No podríamos ya decir con precisión algo que va a pasar. Solamente lo estamos prediciendo. Bueno, Hugo tiene la última consulta referente a la guía de procedimiento para la generación de los escenarios de cambio climático. Ya, la guía de procedimientos se encuentra en el IPCC para la generación de cambios climáticos y los programas tienen agencias donde capacitan a las personas y te entregan justamente los métodos de cómo tenemos que proceder, ¿no? Desde la entrada de los datos hasta la salida de la información y los parámetros de calibración que uno necesita, ¿no? Entonces, actualmente sé que el programa, el PRECIS, el programa, la agencia que se ocupa del PRECIS es el Met Office. Ellos han sacado una nueva versión. Entonces, la capacitación es gratuita, pero la estadía y el tiempo de alojamiento, pasajes ida y vuelta, todo eso corre a cuenta propia, ¿no? De cada uno de los participantes. ¿Ya? Entonces, ahí se puede encontrar todo. Sí, en el IPCC en especial está toda la información, incluso los efectos de cómo hacer simulaciones de cambio climático, de carbono y demás que pueden estar inducidos en estos modelos, están ahí también. ¿Sí? Hay que buscar en la FAO también lo que es GOPS y GOLD y AFOLU, ¿sí? Que son otros parámetros para coberturas también. Gracias, ingeniero. Bueno, al no haber otras consultas más por parte de los participantes, ingeniero, nuevamente agradecerle por la apertura, por su tiempo y haber podido compartirnos la experiencia en el desarrollo de su profesión, ingeniero, en nombre de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental Tarija y también por parte de los participantes, le agradecemos mucho, ingeniero, y también hacemos cordial y extensiva la invitación para futuros escenarios de capacitación, ingeniero Boris. Muchas gracias, Pablo. Sí, lo agradezco de todo corazón y gracias a todos por haber asistido a la conferencia también eh, y mostrarles los resultados que hemos llegado con la empresa y la gobernación de Santa Cruz. Me hubiera gustado que Diego esté presente, pero como les dije, está con un tema delicado, entonces él hubiera dado una mejor explicación en el tema de la gobernación, cómo ellos lo están manejando. Hubiera sido muy interesante ese tema también, saber bien cómo lo están proyectando ahora, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Vamos a estar presentes también a la invitación y a todo. Gracias, ingeniero. Un cordial saludo desde Tarija. Igualmente. Abrazos a todos. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Quedamos agradecidos por sus comentarios, por las preguntas.
Siempre es importante retroalimentar la información que nos están impartiendo los docentes que hemos tratado de elegir, los de más alto nivel, para poder difundirlos a través de la plataforma. Hacerles la invitación para más tarde a las 7 de la noche. Nos acompaña la profesora, la bióloga Ani, con la sesión 4 de caudales ambientales, así que están cordialmente invitados para poder participar. Los links, todos los enlaces están en la página de Facebook y los demás grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias por su presencia. Un cordial saludo. Buenas tardes.